buenas tardes. Sean bienvenidos. La primera palabra la voy a dirigir yo en esta tarde, que probablemente soy la persona menos adecuada, pero en el nombre de la comunidad de los padres teatinos del santuario de Nuestra Señora del Castañar, les damos la bienvenida. Está el Padre Pío, que es el prepósito local de la casa. En estos días nos acompaña el Padre Francisco, que es un teatino que está destinado en Madrid, pero está pasando unos días aquí, y un servidor, Padre Antonio Cabrera, que he servido en este santuario, la Iglesia, en una etapa bastante significativa para mí, pero ahora me toca cumplir otro servicio en nuestra orden y estoy destinado fuera. Les damos la bienvenida a un acto que tiene mucho de cultural, pero también lo tiene de religioso. Y cultura y religión son dos elementos que en nuestra experiencia humana se amalgaman de una manera que son difícilmente separables. Hoy vamos a profundizar en un elemento artístico, cultural, religioso, espiritual, al que todos nosotros tenemos un gran afecto. Es un afecto tal vez que nos viene desde la infancia, desde la niñez, pero también con el que hemos crecido y que nos ha hecho madurar y nos ha ayudado. Nuestro santuario de la Virgen del Castañar, en su retablo, en su camarín y en tantas otras cosas, realidades que no podremos afrontar en el día de hoy y que Juan Félix Sánchez conoce bien y en profundidad, porque es bejarano y sobre todo porque ha dedicado una parte de su vida importante a la investigación, a la búsqueda profunda a través de archivos, de lecturas, de contrastes, para poder profundizar en la significación que tiene todo eso que a simple vista nos puede deleitar, pero que nos transmite algo más. Y ese algo más hoy nos lo va a revelar, a desvelar en gran medida Juan Félix. También nos dirigirá ahora una palabra a FEPA, porque si estamos aquí también es porque el Centro de Estudios Bejarano ha promovido esta actividad y nosotros, los padres teatinos, desde el primer momento la acogimos con muchísimo gusto. El filtro de todo ello ha sido la Cofradía de Nuestra Señora del Castañar. Desde el primer momento la Junta de la Cofradía tiene un papel protagonista en el montaje de este evento y a ellos también les damos las gracias. Por eso también hoy está presente aquí este grabado del que luego se dirá alguna palabra, propiedad en la actualidad de la Junta de la Cofradía, por una gestión muy interesante. Yo no digo más, sean muy bienvenidos y disfrutemos todos juntos de esta tarde. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, yo no tengo más que agradecimientos. En primer lugar, a los padres teatinos que nos han acogido aquí magníficamente, al Padre Antonio, a la Cofradía Nuestra Señora del Castañar, que está haciendo una labor muy grande, a Juan Félix, porque no ha dudado nada en venir a nuestra propuesta. Da gusto con él, es uno de nuestros compañeros del Centro de Estudios Bejaranos, pero es que tenemos gente muy interesante en nuestras filas. Y bueno, espero que no se me olvide nadie. A todos los presentes, muchas gracias por venir en esta tarde todavía calurosa, pero merece la pena escuchar a Juan Félix, que lo sabe todo sobre escenografía barroca y mucha investigación ha hecho sobre aquí, el santuario de nuestra ciudad. Y bueno, luego nos va a hacer una visita guiada estupenda. Gracias, Juan Félix, y gracias a todos. Me voy a poner aquí en el medio porque estamos. ¿Veis bien esa zona, verdad? Bueno, buenas tardes. Qué bonito. Tengo familia, tengo amigos de la infancia, tengo compañeros del CE, gente que conozco menos, a la que les agradezco igual, pero qué bonito, ¿no? Llenar una sala y, bueno, pues poder escuchar. Estamos cercanos ya a la conmemoración del 8 de septiembre, ¿no? La Virgen del Castañar. Y bueno, este acto en realidad ha tenido una conferencia. El año pasado el Centro de Estudios hizo una jornada de patrimonio industrial muy interesante. Estamos muy investigando mucho sobre el patrimonio industrial. Y este año se planteó hacer algo con el patrimonio religioso. Se planteó hacer algo similar al patrimonio industrial y
lo queríamos enfocar en las visitas guiadas. Y sobre todo, a mí me interesaba mucho enseñar el patrimonio religioso de Béjar, que tiene muy poco acceso, que se conoce poco, pero hemos tenido dificultades de personal, de abrir zonas, y bueno, entonces toda esa actividad, todo ese pensamiento ha derivado para no dejar sin hacerlo en esta conferencia que me ofrecí yo, porque yo no es que sea el gran historiador de la historia de Castañar, ha escrito muchísima gente desde el siglo XIX, Eugenio Escobar y Prieto, Antonio Martín Lázaro, Juan Muñoz, Majada Neylar, recientemente Carmen, mi compañero Roberto Domínguez. Yo tengo cositas que apuntar, pero bueno, hay mucho escrito, ¿no? Y no está todo dicho, pero casi todo está dicho. Pero lo que yo quería hacer hoy, y quería aludir a las palabras del Padre Ángel, a ese algo más, que es intentar hacer un ejercicio muy interesante, que va a ser casi la segunda parte de la conferencia. La primera va a ser un poco un repaso a la historia de la ermita, de cómo se configura la ermita, hasta el siglo XX. Y la segunda parte es un ejercicio que me tenéis que ayudar un poco todos, que es ponernos en los ojos de... Porque claro, nosotros entendemos que vivimos en una época en el siglo XX y en el siglo XXI que las cosas siempre han estado así, o que las cosas, el patrimonio ha llegado a nosotros así, que siempre ha sido así, y que nosotros lo vemos con unos ojos que son los válidos, pero realmente no es la lectura correcta. Hay muchas obras de arte que se han configurado en épocas, en contextos diferentes, que han perdido una parte muy importante de su simbología y de su iconografía, de su lectura. Entonces, intentar ver y regresar un poco a los ojos de un bejarano del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII. Intentar, y luego lo vamos a ver, un ejercicio para entender unas modificaciones y bueno, una lectura del santuario muy interesante. Bueno, voy a empezar porque si no nos vamos de tiempo. Yo siempre lo primero que hago es acudir a lectura de lirios. La vista de Béjar, Lectura Lirio, pintada entre 1726 y 1727. Y empiezo con ella porque es la imagen más antigua que tenemos del santuario de Castañar. No he traído un cuadro general. Este cuadro se pinta se encarga en 1726, lo encarga el 10º duque, Juan Manuel. Se lo encarga Ventura Lirio, que es un pintor italiano que viene a Béjar en 1711 hasta 1732. Y bueno, en las fiestas, para conmemorar las fiestas de... Bueno, el propósito no era ese, pero bueno, fue el tema que eligió el duque. Le dice al pintor que quiere que pinte en la villa de Béjar, un cuadro enorme que está en Sevilla, con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Castañar de septiembre de 1726. Entonces, bueno, estamos a punto de celebrarla de este año. Ahí tenéis la ermita de Castañar. Lo vamos a ver más de cerca. La ermita de Castañar, tal y como estaba en 1726 y 1727. Importante, porque luego aludiré a ella. Y bueno, pues la Plaza de Toros. Aquí tenéis la Plaza de Toros, cuadrada, celebrando una fiesta de toros, que fue una forma además de conseguir dinero muchas veces para la ermita, para la zona de la ermita, cuadrada. Yo creo que casi todos conocéis este cuadro, ¿no? Ya que no me voy a extender mucho en él. Y bueno, ahí tenéis al pintor tomando notas, se sabe que tomó notas del natural, está subido ahí. Y aquí tenéis a los que no pagaban. El pintor los llama las ardillas humanas, que se subían a los castaños para... Bueno, también la plaza estaba abarrotada, a lo mejor no había sitio. Bien, no me voy a parar mucho, ahí tenéis el detalle de la ermita, luego me voy a meter con él, ¿vale? Y vamos a hacer un poco más de foco para que la veáis. Bien, el primer recorrido que vamos a hacer es la configuración de la ermita, arquitectónicamente y artísticamente. No puedo dar mucho detalle porque hay mucha información, pero bueno, voy a intentar que hagamos una lectura. Esta es la planta actual de la ermita de Castañar. Y la configuración, bueno, la sabemos todos, la nave mayor, una capilla mayor,
desarrollada toda en eje este-oeste, el camarín y las dos sacristías. Bien, es importante que sepamos cada parte, porque ahora vamos a ir viendo cómo se configura. La primitiva ermita. Sabemos que había una ermita del siglo XV que se transforma en el siglo XVI, de la que tenemos pocas referencias. Yo he utilizado, para que lo voy a trabajar siempre sobre planta, para que entendáis un poco los espacios arquitectónicos, cómo estaban en origen, cómo crecen y cómo se transforman. ¿Sí? La primitiva ermita no la conocemos bien, pero llegaría a ocupar más o menos de la nave mayor, no toda la nave mayor, más o menos, pues no la mitad, no sé, es que no se sabe realmente, pero más o menos podría ser así. Bien, he podido localizar una carta que creo que es inédita, de 1596, en el que está en el archivo ducal de Béjar, en el que un tal Pedro García Vasallo se dirige al quinto duque de Béjar, don Francisco III, y le dice que la obra de la iglesia de Nuestra Señora del Castañar, de más de ser cosa en servicio de Nuestra Señora, he procurado cumplir el deseo de vuestra excelencia, y así la tengo toda cerrada de alto, paredes y hecho el portal. Está un templo muy lucido, que le dio mucho de ser la traza que dio vuestra excelencia. Fáltame ahora la cal para lucir las paredes y para el tejado. O sea que en 1596 tenemos una ermita en obras a la que se le añade un portal y que está pendiente de cerrar, pendiente de techar. El tema del portal es muy curioso, el tema del portal. Poneros un poco en la imagen de la ermita del Villadero de Candelario, sería más grande el portal que tiene a los pies, o la iglesia de Valdesan Gil, el portal que tiene a los pies. Imaginaros una ermita pequeña, de forma rectangular, con un portal a los pies, posiblemente, o en un lateral. ¿Qué nos queda de esa ermita? Pues posiblemente, poquísimo. Pero sí nos queda, sabemos que el quinto duque, Francisco III, es duque desde la muerte de su madre, su madre de Guiomar, desde su padre en 1591 hasta su muerte en 1601. Un personaje bastante interesante. ¿Y qué nos queda de esa ermita? Pues nos queda esta portada. Esta portada es de la ermita primitiva del siglo XVI, y lo sabemos por los escudos. Los escudos son Zúñiga, Sotomayor y Guzmán. Francisco López de Zúñiga y Mendoza, que muere en 1601, y María Andrea Coronel Guzmán y Zúñiga, que es su mujer, que muere en 1589. Será él el gran promotor de la construcción y de esa ermita de finales del siglo XVI, que ya sabemos que en 1596 tenía un portal y le faltaba el tejado. Que era el promotor ya se sabía, pero esa carta, que yo sepa, manejando bibliografía, es inédita. Ya podemos fechar un poquito mejor el estado de esa ermita a finales del 16. Bien, del mecenazgo de este matrimonio, interesantísimo, de él se conoce hasta la traza del sepulcro, lo están estudiando mucho en la zona de Huelva, de Ciudad León. Creo incluso Emiliano que está haciendo la bibliografía de esa zona, ¿verdad? Sí. Pues tenemos otra gran obra inmersa, el claustro del convento de San Juan. Un claustro que se está comenzando a citar ya en cartas de 1594 su construcción, y que sabemos por una cartela de piedra que tiene el propio claustro se inaugura en 1599. Este matrimonio tiene un gran mecenazgo, hace el convento del Vado, donde se enterraron. Y para que veáis, son dos obras coetáneas, la ermita de Castañar y el claustro del convento de San Francisco. Y había una tercera gran obra, que será el convento de la Piedad, que se está haciendo también durante esta década, pero que no será directamente mecenazgo de don Francisco, y sí será de su madrastra, doña Vianda. No me puedo meter en este rollo, pero que sepáis que ermita, convento de San Francisco y convento de la Piedad eran las tres grandes obras de finales del siglo XVI que se estaban haciendo en México. Los únicos restos que conservamos, ahí vemos los mismos escudos, los Zúñiga, los Sotomayor, los Guzmanes, y ahí vemos la F, la N y la Francisco y María Andrea, ¿no? Para que sepáis un poco, tener todo el contexto. Bien,
de la primera parte del siglo XVII, desde 1600, desde las obras de finales del siglo XVII, 1596, cuando se techa la ermita, prácticamente durante la primera mitad del siglo XVII no tenemos prácticamente noticias de la ermita. Quedaría esa pequeña ermita que se techó con el portal y una adoración del pueblo. Pero en 1650, en 1649 más bien, se contrata ya, bueno, la ermita quedaría pequeña, las fiestas adquirirían una gran popularidad y entra, posiblemente los duques que median en la primera mitad no tuvieron gran preocupación hasta llegar a los novenos duques, de don Juan Manuel I y su mujer, doña Teresa Sarmiento. Realmente él fue duque menos de un año, hereda en 1660, pero se muere ese mismo año. Bien, pero durante ese año se hace la capilla en 1650. La ermita empieza a crecer. Una ermita de devoción popular que necesitaba una cabecera. Era un rectángulo y ya necesitaba una cabecera. Bien, se contrata la ermita, se da un paseo y ves esa ventana, año de 1650. Se ha encontrado el documento de contrato, que mediante el licenciado Sebastián de la Hoya y Alonso Hernández, vecino de la villa de Garrovillas y maestro de arquitectura. Dice que se obliga a que se haga la dicha capilla haciéndola y fabricándola y dando las trazas que sean necesarias, conforme a lo que está a su arte, hasta que esté perfectamente acabada, comenzando a hacer y fabricar este 1 de mayo que viene de 1650. Y se contrata a destajo, se pagan 12 reales. Bien, ¿qué nos queda? La capilla está, la capilla mayor es la que actualmente conocemos y ahí tenéis la fecha, pero bueno, ahí tenéis la fecha, luego se queda, no sé si habéis reparado en que la fecha estaba ahí, pues ahora ya se puede cotejar con los documentos. Hay un segundo documento, bueno, aquí la veis, esa es la ventana que tiene la fecha. Hay un segundo documento de 1655 que también alude a la capilla mayor, que bueno, ya se contrata con un maestro de albañilería y seguramente sea para el cierre. Tenéis que entender una cosa, la ermita, todas las obras de la ermita se dilataban, bueno, y también por ejemplo las catedrales, ¿no? Se dilatan mucho en el tiempo, pero la ermita fundamentalmente porque se nutría de 3 fuentes de financiación, que era la particular, prelados, duques, canónigos, algo muy interesante, la particular de particulares de Béjar y la devoción popular, o sea, la limosna. Y claro, había épocas en que no había tanto dinero. Y bueno, la historia de la ermita es un constante sufragar obras a través de limosnas. Lo podemos ver en el Béjar en Madrid, por ejemplo, del siglo XX, todas las obras, cuando las suscripciones populares, en el siglo XIX, en el siglo XX, pero también en el siglo XVIII. El libro de la cofradía de Castañar, que se conserva en San Juan, hay muchísima documentación de la financiación de la ermita. Bien, no me paro más. Vale, y una pregunta importante. Hemos llegado a 1650 con una pequeña ermita a la que se le añade una cabecera. La cabecera, ya tenemos una ermita con una entidad mayor, y rápidamente, o el siguiente paso lógico, es dotar a la ermita de mobiliario litúrgico. Mobiliario litúrgico, altares, todo tipo de mobiliario para la liturgia. Y os voy a hablar del primer retablo que se conserva la documentación, pero que no se conserva el retablo, pero que será un retablo importante. Se localizó las escrituras del retablo, se tenía ya documentación de la casa de Béjar, pero se localizó 2 escrituras del retablo y se sabe que el primer retablo, hemos visto que la capilla se extiende la obra de 1649 a 1655 y sabemos que solo 2 años después, en 1657, ya estaba asentado ese primer retablo. Me dice una carta dirigida por don Francisco de Tórtoles al duque de Béjar el 24 de septiembre, en el que dice que el día 22 de septiembre de esa tarde han puesto a la Santísima, a la Virgen, en su nuevo retablo, que está asegurado, que está muchas veces bueno, y acudió mucha gente del lugar. Bien, este retablo lo costea a medias la cofradía y el primer marqués de Vallejo.
que es noveno duque de Béjar, el que muere en 1660. Él da el dinero para construir este primer retablo, ¿vale? Los maestros serán los hermanos Miguel y José Ciprés. Bueno, el maestro tallista que había hecho anterior, Francisco Nieto, pero de los que se conserva mucha documentación son de Miguel y José Ciprés, que son dos hermanos que trabajan muchísimo en la comarca de Béjar, que se obligan a pintar y dorar el retablo que hoy está hecho en la capilla de la ermita donde está dicha imagen. Por 7.600 reales, y en el precio incluía los materiales que se tenían que comprar en la Villa de Madrid, quedando el resto de pagar lo que sobrase para pagar al maestro. Se obligan a desmontar el retablo y darle acabado y asentado para el día de Pascua de Flores del año venidero de 1661, pintando en cada uno de los tableros que tiene dicho retablo la historia que se le vivió. Bien, siempre ha habido, porque se sabe que este primer retablo se vendía a la moral, al pueblo, y siempre se ha pensado que era un retablo que estaba allí. Y se sabe, bueno, el segundo documento simplemente es una carta de pago de un finiquito de 1663, pero siempre nos habíamos preguntado cómo era este primer retablo. Bueno, pues la documentación ha hablado, y era un retablo interesantísimo. Se trataba de 15 tableros en el que se debían representar los 15 misterios del Rosario, más un tablero central grande en el pedestal, donde iba un lienzo con el nacimiento de la Virgen. Todo el conjunto se completaba con la imagen del conjunto de Castañar. 15 pinturas. 15 pinturas. Ahora conocemos el retablo, que luego hablaré de él, pero este primer retablo debía de ser un retablo muy, muy interesante, de mediados del siglo XVII. Bueno, si queréis el detalle de los 15 misterios del Rosario, ahí los tenéis todos desglosados. Voy a pasar porque si no, nos entretendríamos mucho. Bien, luego voy a volver sobre este primer retablo. Bien, hemos llegado a tener una ermita en 1600, hacia finales del siglo XVII, configurada con una nave y con una capilla mayor. ¿Qué se le sigue añadiendo? Pues una sacristía, porque era necesario. Había que guardar el mueble que había puesto del ajuar litúrgico, y la ermita necesitaba crecer, necesitaba una sacristía. Bien, se construye entre 1667 y 1669. Es muy importante que vayáis fijando cómo va creciendo el espacio, ¿vale? Cómo crece la nave, cómo crece la capilla y cómo se hace una primera sacristía. Voy a traer a colación aquí la segunda sacristía porque luego no me voy a detener mucho en ella, aunque será importante, que será esta. Este espacio, este segundo espacio, que marco en otro color, que se hizo en el siglo XVII, por un maestro, en el siglo XVIII, perdón, por un maestro, Francisco Signo, entre 1761 y 1764. Y quedaron con el detalle que se hace después ya de construir el camarín. Y luego vais a ver por qué es importante. Bien, estas sacristías hoy no se conservan, ¿vale? Luego se conservan porque luego voy a enseñar la que Tomás Rodríguez hace en 1951, que sustituye a estas sacristías. Pero tenemos fotografías de anterior de la obra de la sacristía actual en la que sí se ven los dos espacios. Miradlas, ¿las veis? Las dos sacristías antiguas. Esto son fotografías del álbum de la coronación de la Virgen, son fotografías del 46 y del 47. Las nuevas sacristías que conocemos ahora se construyen en el 51 y bueno, podemos ver los dos espacios antiguos cómo se adosaban. Esa es la primitiva del siglo XVII y esa es la ampliación del siglo XVIII. Esta es muy interesante con relación al camarín. Luego vamos a ver por qué. Otro detalle, mirad, esta es la sacristía antigua. Se ven panos muy parecidos además a los que se hacen en la capilla mayor, alucinados. Y bueno, creo, Carmen, que este es todo, ¿verdad? ¿No? No está. No te voy a pensado. Vale, nos vamos a meter ya y vamos a empezar a ir viendo cómo era la ampliación de la nave que se hace entre 1729 y 1724 y aquí ya sí vamos a empezar a identificar por qué es la nave que hoy en día conocemos. La gran ampliación de la nave. Se sabe que hay un decreto del obispo de Plasencia que está aquí haciendo una visita pastoral en noviembre de 1719 en el que se da inicio a la obra, en el que dice que adelante con la obra. Y entre finales de 1719 y el verano de 1720 se trabaja en la nave de la nueva ermita, a cargo de los maestros Juan, Alonso y Agustín Alba.
Se sabe los maestros que construyen la nueva nave, que son los maestros que en 1715 habían hecho la iglesia de Valdesantiago, como 4 o 5 años antes. Todas las obras de cantería, bueno, se hacen las grandes obras de cantería, pero a finales de 1720 quedaba techar la gran nave. ¿Qué pasa? Que hay una falta económica, ¿no? Y se hace una techumbre provisional de madera, una armadura de madera que se contrata con Miguel Novaes y que estaba realizada a finales de 1720. Esa techumbre era una techumbre provisional. Bueno, bien, aquí tenéis el gran promotor de las obras, al ilustrísimo don Francisco Perea de Porras, obispo de Plasencia, que luego será arzobispo de Granada, y el escudo, que todos veis en la fachada, que se colocó en la primavera de 1720 y que está hecho con granito traído de Ledern. Había muchos maestros canteros y además los Álvarez eran procedentes de Ledern, conocedores de la cantería, y son maestros que trabajan mucho por la comarca. Bueno, y la cara del obispo, que muchas veces es lo que nos gusta ver, ¿no? Además, esta grabado está inspirado además en este cuadro, y ahí tenemos a Perea Porras. Él muere en el año 33, pero deja la sede vacante en el año 21, porque se le nombra arzobispo de Granada, y él marcha, bueno, durante esa década, pero sigue muy preocupado, sigue muy interesado en las obras de la ermita y costea a través de limosnas propias muchas de las obras que se hacen en estos años. La nave mayor, que todos conocemos, y bueno, acordaros que faltaba techar la ermita, que se había hecho una armadura de madera provisional. Bueno, pues tan solo 3 años después ya se habían conseguido los fondos necesarios para hacer el cerramiento que actualmente conocemos. En julio de 1723 se firma el contrato con José Díez, y por 5.200 reales se hace toda la obra del cierre de la bóveda de lunetos que actualmente cierra la ermita. Muy interesante, un maestro de origen que trabaja en Salamanca y que está acabada en mayo de 1724. ¿Por qué sabemos que estaba acabada en mayo de 1724? Esto lo ha trabajado Carmen, además, que son los traslados de la Virgen, porque creo que en 1724, si no recuerdo mal, la Virgen se la había bajado en El Salvador mientras se hacían las obras de la ermita. Y en mayo está en el ayuntamiento la anotación de cuándo se vuelve a traer en la gran fiesta a la Virgen al santuario, porque la obra se ha terminado. Bien, vuelvo a este detalle. Estamos en 1723. Esta es la ermita que pinta Ventura Linus. Una ermita a la que se le ha hecho, bueno, ahora diré a estas dos obras, que me voy a centrar en la ermita porque si no nos iríamos mucho. Una gran ermita que se ha ampliado la nave, en la que se ve la portada de finales del siglo XVI, a la que se le ha añadido una cabecera y que ya está cerrada en altura. Ya está construida la bóveda de lunetas interior y bueno, la capilla mayor a la misma altura que la nave. Esto es un dato interesante, porque aquí se ve una obra muy unitaria, con un cierre de cornisa muy unitario, y posiblemente en 1723 la capilla mayor se cerró de manera similar a la nave. Bueno, por una cuestión estilística, es muy interesante ver cómo la cúpula no se trazosa al exterior, sino se hace por tejado. Se abren los grandes lunetos y estos pequeños huecos que dan luz, pero que están por encima de las bóvedas. Bien, vamos a correr un poquito porque si no nos vamos. Vale. Hemos llegado a la ermita hasta aquí. Tenemos esta zona. Bien. Camarín de la Virgen. Importante. En 1730-1731 se contratan las obras del camarín. La ermita crece longitudinalmente. Bien, es que la segunda parte de ese ejercicio que quería hacer de ir al Bejarano del siglo XVIII tiene que ver mucho con el camarín. Entonces no me voy a extender mucho. Bueno, 1700, aquí hay una cosilla muy curiosa que ahora pienso. En 1730 se encarga el maestro Juan de Alba de Mesa Caballero la construcción del camarín del Castellano. Se sabe bien quién es el maestro que hace el camarín del Castellano.
un camarín que es un propio edificio exento pegado a la ermita, centralizado, tetralobulado. ¿Por qué os hablo de tetralobulado? Porque en un principio esta capilla, esta sacristía que se hace en 1761, no existía cuando se hizo el camarín. Y aquí había el semicírculo que hoy no veis, pero que sí hay restos. Esto es importante. Luego vamos a ver por la ermita, el camarín que se hace. Bien, ¿quién era este Juan Delgado de Mesa? Este Juan Delgado de Mesa no era la primera vez que estaba en Béjar. Es un arquitecto que trabaja mucho, sobre todo en la zona de Extremadura, para el ducado de Béjar. Era natural de Hinojosa del Duque y que años antes, en 1713-1714, había estado en Béjar ya trabajando en el acueducto de la villa. No os he traído el detalle del acueducto de Béjar. No sé si habéis visto el cuadro de Turalilio, se ve perfectamente el acueducto, la caída de aguas. Una obra que era constantemente problemas, y este arquitecto ya había trabajado en 1713-1714 en Béjar. Entonces se le conocía bastante bien. Bien, varias obras suyas. 1730, el camarín de la Virgen del Castañar, la iglesia de Burguillos del Cerro. Y bueno, quiero que os fijéis aquí, en 1751, cuando construye otra obra que es otro camarín. El camarín del santuario de Nuestra Señora de Remedio del Fregenal de la Sierra. Bien, esta es la firma de... Os he traído la firma, una traza que es de Peñasol o de un pósito, porque no se conserva mucha documentación gráfica. Y bien, aquí tenéis el camarín de la Virgen en desarrollo. Antes lo que explicaba que era un edificio exento, bueno, exento pegado a la capilla mayor, pero de planta centralizada, tetralobulado, al que actualmente sí vemos un trocito de la estructura que le falta, que interrumpió la nueva sacristía de 1761-62. Bien, aquí hay un escudo, ¿vale? Un escudo que corresponde a Francisco Lasso de la Vega, obispo de Plasencia, que muere en 1738, y que costea gran parte del camino. No solo él, pero él dio grandes fondos para la construcción del camarín. Bien, si yo digo que este escudo que está aquí en origen estuvo en la puerta de acceso del semicírculo que faltaba, me tenéis que creer. Y os lo vais a ver porque lo vais a observar cuando salgáis de la ermita y veréis el escudo que está tallado de forma convexa. Hace curva hacia el exterior, porque se adaptaba al semicírculo que faltaba del camarín. Se ve perfectamente en esta foto, ¿lo veis ahí? Está tallado de forma convexa. No sé si habéis reparado alguna vez en este detalle. Ese escudo no está en el sitio original, sino que cuando se construye la sacristía, la ampliación de la sacristía del siglo XVIII, se traslada, se pone, no se quita, porque alude al promotor de la obra, pero se ve claramente cómo se adaptaba a ese semicírculo que faltaba desde el camarín. ¿Por qué se construye una nueva ermita, una nueva sacristía en el siglo XVIII? Pues por necesidades de la propia ermita, ¿no? Necesidades seguramente la sacristía del siglo XVII se quedaba pequeña, había una gran devoción popular, había que guardar muchísimo material y a Francisco Siglo se le encarga esa segunda sacristía. ¿Qué pasa? Que esa segunda sacristía pues desconfiguró y desvirtuó un poco el camarín original. O sea, entre 1730 y 1761, claro, esos ya son los bejaranos que entonces, el bejarano lo que veía era un edificio exento de 4 partes, de 4 fachadas, con el escudo del obispo. Está enterrado en Sevilla, en la iglesia de la Magdalena, él era dominico, fraile dominico, no voy a abrir un majario porque no puedo hablar. Bien, partes del camarín que luego voy a hacer una lectura simbólica, ¿vale? Y esta es donde os quiero trasladar. La cripta, una cripta muy austera, de ladrillo, en la parte baja, de hecho luego vamos a visitar el camarín. Y bueno, fotos del camarín, no me voy a extender aquí mucho porque luego lo vamos a ver in situ, ¿vale? Lo vamos a ver aquí y podemos disfrutar. Bien, ¿os acordáis que os he dicho que en 1751 este mismo arquitecto construye un camarín en Fregenal de la Sierra, en la mitad de Nuestra Señora de los Remedios? Pues ahí tenéis la planta. ¿Qué os parece?
Mirad. Tenemos un camarín gemelo en Extremadura, y la novedad es que no es que se haya descubierto quien lo ha escrito, sino que los dos camarines, que yo sepa, hasta la fecha no se habían relacionado. Tenemos, o sea, las semejanzas son absolutamente increíbles. Este camarín sería el hermano mayor, el nuestro, que se hace en 1730, y este se hace en 1751. Este sí conserva las cuatro fachadas, aunque también están ahora insertas en otros edificios y no se pueden ver, pero sí al interior. Sorprendente la semejanza del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Trajana de la Sierra cuando compara la planta con la ermita de Castañar. ¿Veis que aquí hay un atrio? Hay un atrio columnado, muy típico. ¿Alguien se ha preguntado? Ay, espera, que me estoy yendo para atrás. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez para qué están estos anclajes en las fachadas norte y en la fachada oeste? Porque en un principio se pensó ponerlo en la ermita del Castañar, pero nunca se lo construyó. Pero ahí están los anclajes. Ahí están los anclajes para construir un tejado hacia un atrio en dos fachadas. Con lo que tendríamos dos ermitas, imaginaros, si en el Castañar se hubiera construido, estaría en esta fachada, pero tendríamos dos ermitas prácticamente gemelas. Bien, algunos detalles del camarín de Fregenal de la Sierra. Yo lo pude ver hace años, y ahora ya que lo conocéis, que se pega por Extremadura, que vaya a ver el hermano menor de nuestro camarín. Iconográficamente y en cuanto a simbología es prácticamente igual. Sí que en el desarrollo arquitectónico hay diferencias, lógicamente, no se copia exactamente igual, pero ahí podéis ver los porcelones del siglo XVIII, el doble piso, la disposición de un retablo con una hornacina que da al camarín, luego haremos esa lectura, una decoración barroca bastante más potente que la de Béjar. Bueno, Béjar es que se ha desvirtuado mucho a lo largo de los siglos. Una cúpula, 4 pechinas, etc. Bueno, no me detengo mucho, invito a que lo vayáis a ver porque os vais a sorprender esa relación que tenemos ahora, que bueno, nunca se había puesto en relación, hasta la época. Yeserías, como el camarín de la Virgen del Castañar, y al exterior, la Virgen planta y el alzado, perdón. Y vale, ahí nos detenemos, ¿vale? En 1730 se hace ese camarín y se paran las obras por cuestiones económicas. Otra vez a recaudar fondos. Y lo que se hace para la siguiente acrecentamiento de la ermita va a ser el segundo retablo, el que hoy en día conocemos. El anterior, del que os he hablado, el primer martes de Valera de 1659, se vende a Naval Moral en el siglo XVIII. Habría que hacer un rastreo porque 15 pinturas de los misterios de la Virgen es difícil que se hayan perdido todas. Si es verdad que se llevaron al Moral. Es difícil, habría que hacer un rastreo porque sería interesante encontrar los restos. Es verdad que los retablos que se conservan hoy en el Moral no dicen mucho de lo que fue este primer retablo, no coincide mucho con la documentación. Bien, este segundo retablo, que es el que hoy conocemos hoy en día, es obra de Luca Barragán y Ortega. Bueno, lo voy señalando un poco en planta. Y os voy a adelantar una cosa, que será la lectura que luego hagamos. El retablo y el camarín son dos obras pensadas a la vez, que aunque se lleven 10 años de diferencia, no tienen sentido uno sin otro. Y luego vamos a hacer, que ese va a ser el ejercicio que tenemos que hacer de ponernos en los caminos de siguientes. Luego lo vemos. El retablo que actualmente conocemos, 3 cuerpos, una calle central con un desarrollo muy grande, una hornacina central. Bueno, luego hablaré un poquito más del retablo en detalle y de la simbología. Lucas Barragán y Ortega, la verdad que es un tallista, un escultor bastante poco conocido. Se conocen obras en el Puente Composto, en la comarca de Ávila, pero se sabe muy poco de su biografía, ¿no? De su formación, de su muerte. De repente desaparece se sabe cositas de retablos que va trabajando, pero luego
como que desaparece no sé, si viaja a otro lugar, se muere de repente, sabemos bastante poco de ello. De hecho, la máquina del retablo de Castañar prácticamente es lo más importante que se conoce. Se buscan otros retablos, pero el desarrollo este sería el más bonito que se conserva. Bien, sigue creciendo la ermita y se construye la tribuna del coro bajo entre 1740 y 48 y por el mismo maestro que luego años después hará la sacristía que interrumpe el campanario. Francisco Silva. Este sí que se conoce bastante. Mirad, la tribuna, como ya prácticamente el desarrollo arquitectónico, la ermita ya está configurada tal y como la conocemos y se empieza a trabajar en partes del interior que todavía no estaban hechas. Se le dota de una tribuna, un coro bajo, con bóveda de lunetos, muy interesante. Bueno, un arco carpanel, cantería muy interesante. Otras obras de Francisco Signo que posiblemente habéis pasado, bueno, posiblemente no, habéis pasado por delante de esta fachada 7.200 veces, que es la portería del convento de San Francisco, fechada en 1778, obra del mismo arquitecto. Y muchas veces habéis visto esta torre cuando es San Gil, obra del mismo arquitecto. Esta también es muy curiosa porque esta es una torre gemela de Peromingo. En Peromingo hay dos torres exactamente iguales, que son la de Peromingo que hace Francisco Signo a finales de la década de 1960 y que luego vuelve a repetir en la iglesia de Valle de San Gil. Bueno, obras para contextualizar un poco el trabajo de estos maestros. Se sigue decorando la ermita por el interior. En la década de 1750, 1755-58, Miguel Martínez de la Quintana hace los paneles laterales. Paneles laterales. Que actualmente conservamos, aunque los que actualmente conservamos son los que rehizo Gil Lasso Freire entre 1759 y 61, 1951 y 51, pero que parece ser fue muy fiel a lo que hizo Martínez de la Quintana. Esto luego simbólicamente volveré sobre ellos. Son muy interesantes. Bueno, las puertas sí son las originales del siglo XVIII, recubren totalmente las laterales de la capilla lateral. Volveré sobre ellos. Y mirad, una obra de Miguel Martínez de la Quintana, que hoy en día no podemos ver, que fue el gran retablo de la iglesia de Salvador. En 1744, que fue el que se quemó en febrero del 36. Es obra del mismo maestro tallista que construyó los laterales de la ermita de Castañar. Supongo que conocéis estas fotografías de anteriores. Era una máquina espectacular, la iglesia de Salvador era espectacular, posiblemente en cuanto a decoración la más bonita de Béjar, pero bueno, tuvimos una desgracia que se perdió todo en febrero del 36, prácticamente todo. Claro cómo estaba decorada, o sea, hoy entramos a esa iglesia y vemos una capilla mayor de piedra, pero imaginaros cómo estaba. Mirad, eso es una capilla mayor. Bien, llegamos hasta ahora. Muchas veces para costear las obras de la ermita, una fuente de dinero fue hacer láminas de la Virgen, que se vendían en las fiestas populares. Se tienen documentadas la hechura de láminas desde el principio del siglo XVIII, pero la más bonita que se hizo, esta que yo os traigo es la copia que yo he manejado de la Biblioteca Nacional de Madrid, está el libro de Fray de 1795 y que encabeza este grabado. Aquí le tenéis. Pero aquí a mí me ha sorprendido mucho porque yo no lo había visto en directo, yo me había esperado un grabado en papel y resulta que este está hecho en seda. Está hecho sobre seda. Luego os podéis acercar luego a verlo, ¿eh? Muy bonito. Es un grabado original que ha adquirido la cofradía, Carmen lo puso sobre, parece ser que salió a la venta, ¿no? Madrid, no me hice muchos los detalles. Lo puso y la cofradía lo pudo adquirir. Pudo adquirir el grabado original con el marco original del siglo XVIII, pero ya digo que yo no lo había visto en directo y cuando me he acercado he dicho,
que está hecho sobre seda. O sea, este grabado es en este caso con un marco original. Bien, ¿quién hizo este grabado? Este grabado lo hace Manuel Salvador Carmona, que es el grabador por excelencia, junto con Goya, en la corte, en la segunda mitad del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Manuel Salvador Carmona, que está emparentado con Rafael Antornés, no puedo desarrollar aquí, fue académico de San Fernando, grabador de Carlos III, del grabador mayor, y bueno, que en 1767 se le encarga este grabado. Pero Manuel Salvador Carmona, estudiando grabado, se puede decir que no estuvo nunca en la biblioteca, ni estuvo por ahí. Él trabajaría seguramente, y casi con seguridad, este dato lo he podido corroborar ahora, había necesidad, se sabe que en 1766-67 pues se quería hacer un grabado de la Virgen para venderlo, para obtener dinero. Se pensó en Salamanca, bueno, nuestro grabado de Salamanca era bastante más pobre, y se manda a Madrid, se manda un dibujo a Madrid para que un grabador de la corte haga esa labor. Y se le encarga a Manuel Salvador Carmona, que luego posteriormente será esta grabador. Bien, ¿por qué digo que nunca estuvo en Béjar? Porque si estudiamos la arquitectura del grabado, no tiene nada que ver, aparte de que utilizan los estípites y utilizan, bueno, con la decoración, no tiene nada que ver con el recuadro. No tiene nada que ver. Se puede luego hacer cada detalle, la decoración, utilizar angelotes, utilizar ciertos elementos que son similares o que son comunes a los dibujos de la época, pero no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, no estuvo por aquí, pero se le hace el cargo. Ahí se puede ver, se puede alude al obispo del momento. Y sí se sabe que en 1765-66 la cofradía paga a Román Pérez Monroy, el hermano de Agustín, que luego será un más localista que trabaje también para el camarín, se le paga por el dibujo de la lámina de Nuestra Señora. O sea, por un dibujo. Y yo entiendo que este es el dibujo que se envía a Madrid para hacer este trabajo. Pero Manuel Salvador Carmona, a pesar de que se ha grabado en una maravilla, no estuvo por Béjar. Es bastante común, ¿eh? Hace poco ha habido una gran exposición en el Museo del Prado de los dibujos preparatorios, precisamente de los dibujos preparatorios, ha editado un catálogo extensísimo y ha sido muy interesante, pero el dibujo preparatorio para